Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva cápsula. Quiero traer un tema bastante interesante acerca de lo que nosotros manejamos en tanatología, que es demasiado común y todos nuestros pacientes o dolientes casi siempre vienen con alguno de estos temas. Y quiero hablarte justo acerca de lo que es la angustia, la ansiedad, la depresión y la culpa. Y me gustaría contextualizarte. Así que desde este estrecho emocional, nosotros como personas tenemos la capacidad de este presente encuentro, de estar con nosotros mismos, de encontrarnos. El amor es un sentimiento muy poderoso que puede acercarnos a nosotros mismos, a nuestro prójimo, pero sobre todo, para mí es muy importante el acercarnos a Dios. Así que, pues todas estas emociones siempre están habitando en nuestro ser. Creo que a veces no soltamos algo, es más por apego y por miedo, y esto hace que abramos unas distintas posibilidades. Así que creo que es importante que podamos tener conciencia acerca de cómo nos podemos hacer responsables, acerca de nuestros actos, acerca de este automático que de alguna manera en muchas ocasiones nos impide ver más allá y poder prevenir alguna situación. Eh, Esto de prevenir nos hace tener un paso adelante, nos convierte en visionarios. Creo que la sabiduría viene con el tiempo y el aprendizaje, con lo bueno y lo malo de la vida, estar conscientes en ser una fuente y la solución en la mayoría de los casos. Hay una conciencia social que también nos determina. Así que esa parte de la relación, previsión, conocimiento nos permite planear de una manera la vida y encontrar o darnos cuenta que la vida misma es un ciclo de consecuencias que en muchas de las ocasiones nos va a hacer decaer y que va a traspasar justo tal vez estas barreras que tenemos tan fuertes. Así que creo que la vida misma todo el tiempo nos está invitando a un rediseño, a un reacomodo, a una introspección, a mirarnos hacia nosotros. Y quiero hablarte justo acerca quiero empezar por este tema, por el complejo de Dios. Y quiero traerte un poquito acerca del complejo de Dios. Seguramente lo conoces muy bien, pero quisiera como recordártelo y para poder contextualizar. Así que el complejo de Dios existe en todos nosotros, es fuente de frustración y de culpa. Con ello nos llena de rabia, nos obliga a sentirnos omnipotentes. No tenemos derecho a sentirnos cansados, no tenemos derecho a fallar por algo, a sentirnos débiles. Por ejemplo, si hay alguna enfermedad, pues es como que no nos permitimos sentir esa enfermedad. Y nos es imposible casi siempre aceptar. Así que al ser esto una fuente dolorosa de frustración, de culpa, de rabia, nos lleva a la depresión. Se refiere a la poca capacidad de aceptación, el que no acepto que puedo fallar, el que no acepto, el no aceptar que soy un simple humano, que siempre debo de ser perfecto, casi como Dios, o perfecto como Dios, incansable, justo, amoroso, sin defectos, no puedo ser negativo, no podemos fallar en el trabajo, ni aunque tengamos fiebre. Así que el querer ser perfecto y no lograrlo puede llegar a frustrarnos. Y el aguantar mucho el dolor, el no quejarse de una enfermedad, el si alguien se enoja injustamente, ni modo, tengo que aguantar. Así que jugamos el rol de víctimas y vivimos en todo el tiempo casi en una represión porque esto significa un autorrechazo. Al no aceptarse como es, así que vendrán las frustraciones, van a venir las culpas, llegará la rabia. Así que, en pocas palabras, el no poder aceptar lo que soy, como es esto de ser un simple humano, viene la parte del complejo de Dios que todos tenemos, como que esto me causa sentir esta frustración, esta culpa, esta rabia, y nos puede llegar a convertir en una persona prepotente. En muchas de las ocasiones tenemos como esa parte de la frase de es que así soy, ¿no? Entonces, creo que dejar de sufrir y hacer que las cosas sucedan, las circunstancias son totalmente neutras, somos nosotros los que siempre estamos dándole sentido y significado justamente a cada evento que sucede en nuestras vidas, a cada una de las cosas que nos suceden. Así que
Yo actúo conforme a las circunstancias, pero conforme a las circunstancias, también al mismo tiempo yo me voy creando. Así que cuando estoy en esta posición del complejo de Dios, creo que todo deba de ser perfecto. Y quiero hablarte acerca de el concepto de inferioridad, ¿sí? Eh, Esto tiene que ver con que me planteo la imagen de alguien que no soy y esto me puede causar una psicosis. Busco todos los mecanismos habidos y por haber para enfrentar esa claridad de sentirme inferior, esa inadecuación, ese reproche. Y pues totalmente esto afecta nuestras, afecta todo lo que me rodea. Así que siempre está afectando mis emociones y mi manera de pensar y mi manera de sentir. Y constantemente se da esta interacción entre el complejo de Dios y el complejo de inferioridad. Así que para lograr una compensación es siempre caer en el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestro sentir, de quién estoy siendo, de mis cualidades, autorreflexionar y sobre todo reconocer que siempre hay un pequeño trabajo personal, que siempre hay algo por crear. Así que el complejo de Dios pues tiene que ver mucho justo con esta parte de la ética, de la moral y de los valores. Em, Antes de entrar un poquito con eso, pues nos referimos a esa parte también del otro lado del ser víctima. Y el ser víctima pues tiene que ver justo cuando yo solamente estoy señalando en el afuera y dejo de verme como hacia adentro. Ser víctima, siempre habrá un responsable, un causante, la vida misma, el universo, Dios, y siempre como que estará como en el afuera. Y quiero traerte un poquito acerca de pues esta parte de la ética, la moral y los valores para que podamos reflexionar justamente de cómo estamos siendo y de quién estamos siendo en este momento. Así que pues la ética esclarece, ¿sí? O investiga una realidad ya dada, es totalitaria, es decir, contempla la diversidad y la variedad, ¿no? Así que creo que mirarnos un poquito acerca de nuestra ética, de quiénes estamos siendo, de cómo estamos actuando. Y traigo aquí una definición que se me hizo importante podértela compartir, que es esta parte de ethos, que es modo de ser, carácter, forma de vida adquirida o conquista por el hombre. Así que esto no corresponde a su naturaleza. La moral tiene que ver con nuestras costumbres, con nuestras normas, con nuestras reglas adquiridas. Cuando nosotros llegamos ya había un tipo de moralidad. Cuando nosotros nacimos ya existía esta moralidad. Así que esa moralidad viene también con una época, viene con unos años, viene también por el hecho de haber nacido en México, el hecho de haber nacido hombres. Así que todo esto tiene que ver con que ya hay algo que ya estaba estipulado. Y los valores son aquellos que se eligen, ajá, que de alguna manera por nuestras características son más estimables, es algo que me hace sentir bien. Pueden ser temporales o intemporales, o sea, pueden ser totalmente absolutos o pueden estarse cambiando de alguna manera. Cuando algún valor ya ha caducado o ya no tiene que ver con mi manera de pensar, entonces lo podemos como cambiar. Así que estos valores se conocen o se intuyen, son buenos, útiles y preservan lo ideal por y para el hombre y para beneficio de cada uno de nosotros como individuos. Así que se eligen por la gran virtud que nos deja, que nos da. Y entrando un poquito ya a la cuestión de lo de la angustia pues es una parte de nuestro instinto, es algo que siempre va a estar dentro de nosotros y esto nos ayuda a reforzar las decisiones que justamente nos implican para poder crear un algo o una diferencia con nosotros mismos. Es también parte para evitar consecuencias de alguna manera que sean muy dolorosas con nuestras acciones. Así que la angustia en sí es algo natural que nos va a apoyar, que nos va a ayudar también como a podernos mover de lugar, a podernos cambiar de lugar. Y quisiera traerte pues justamente estos tipos de ansiedad. Así que quiero hablarte acerca de la ansiedad básica,
Ansiedad básica son sentimientos vagos de soledad, de desamparo, miedo y generan hostilidad. La ansiedad catastrófica está asociada con síndromes orgánicos cerebrales y aparecen porque el enfermo es consciente de sus déficits mentales. Puede llegar a ser una ansiedad abrumadora cuando alguien no está capacitado justamente tal vez como para un puesto, entonces se convierta como en algo catastrófico. También esta ansiedad catastrófica tiene mucho que ver con lo que nos inventamos acerca de una realidad que todavía no existe, que todavía no está, que algo todavía que no ha sucedido y que de alguna manera me antepongo ante esto. eh, y me estoy inventando como ciertas historias o ciertas ideas de un algo que no ha sucedido. Em, la ansiedad de separación o oralidad es el miedo de ser separado justamente tal vez de nuestros padres. Como muchas de las ocasiones nos sucede en esta etapa infantil, tal vez esta ansiedad de separación venga suceda tal vez la primera vez que nos llevan al kinder o que nos llevan a la escuela y que de alguna manera pues también no estamos con nuestros padres, ¿no? Como, como justo tal vez en alguna situación como de estar hospitalizados, también puede venir esta ansiedad de separación, de la separación de este sistema familiar, de no poder ya estar con mi familia. Así que inclusive desde la misma infancia puede ser que esta ansiedad de separación comienza inclusive por el chupón, ¿no? Cuando nos quitan el chupón o ya de más grandes también esta ansiedad de separación nos viene justo cuando hay alguna separación de algún ser amado, de algún fallecido, de alguien que se nos haya adelantado. Sentimos este tipo de ansiedad. Y la siguiente es una ansiedad que se llama ansiedad flotante. Y este es un miedo invasor sin motivo fundamentado o justificado. Solamente aparece como en la parte de la neurosis de la angustia. O sea, no tiene un fundamento, no hay un algo. Solamente es como que me siento ansioso, pero no reconozco cuál es el motivo o la situación que me está llevando justo a esto. Em, la ansiedad es esta parte de una anticipación aprensiva de un daño o de una desgracia futura, eh, acompañados de sentimientos de disforia o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Esto quiere decirte que algunas de las ocasiones cuando yo tengo una ansiedad, ya que está como muy recurrente, y que es muy provocada, se vuelve como somática y puedo yo tener algún daño en algún órgano interno o no sé, en algún brazo o pierna. Así que hay que tener cuidado con este tipo de ansiedad. La ansiedad también es un afecto desagradable, doloroso, con manifestaciones psicofisiológicas. O sea que no solamente tiene que ver justamente con el aspecto mental, sino también con un aspecto corporal, como con algún tipo de tensión. Así que aquí te traigo que para detectar una ansiedad debemos de tener cuatro de estas características y comenzando por las palpitaciones, tal vez algún tipo de sudoración, temblores, sacudidas, alguna sensación como de ahogo, de asfixia, donde me hace falta esa parte del aire, sensación como de atraganto y como también viene en algunas ocasiones esto que es como una opresión torácica, algo que me está como oprimiendo el pecho. También viene otra característica es náuseas o malestar abdominal, ajá, desrealización, eh, miedo a volverse loco, miedo a morir, la parestesis, parestesias, que es esta parte cuando a mí se me hormiguea o se me duerme alguna parte, no sé, como un brazo. Y esto también puede ser, si ya te está pasando de alguna manera como también, pues como crónica.
como si te estuviera pasando también como muy seguido, hay que tener cuidado justamente con eso. Eh, Inestabilidad, mareo y escalofríos o sofocación. Así que poner atención acerca de cómo está haciendo mi cuerpo, acerca de qué es lo que yo estoy sintiendo, para poder detectar si estoy teniendo algún tipo de ansiedad. Ujú. Y quiero pasar a esta parte de la depresión. La depresión no es una reacción emocional caracterizada por sentimientos de tristeza, soledad, fracaso, desesperanza o la combinación de ellos. Se vuelve patológica cuando es desproporcionada con respecto a las situaciones que vive el individuo. Así que cuando este es un estado que ya está siendo totalmente persistente, ya está entrando en una patología. Ujú. Y quiero hablarte así como muy brevemente, acerca de los tipos de depresión que nosotros tenemos. Ajá. Y comenzando como la depresión primaria, es la que es componente esencial o importante de diversos síntomas, como un aspecto como de síndrome, enfermedad de espectro depresivo o enfermedad depresiva pura. Em, es el órgano cuando no hay receptores o carencia de neurotransmisores, así que es como una falta de dopamina que nos empieza a ocurrir. Ujú. La depresión secundaria, como lo dice el nombre, pues es la que surge en el contexto de alguna otra dolencia. Luego viene por ahí la depresión endógena, que se basa en factores orgánicos, probablemente hereditarios, en las que están implicadas alteraciones bioquímicas. Eso tiene que ver que también a veces heredamos esa parte como en nuestra genética. Después viene lo que es la depresión reactiva, es desencadenada por algún suceso que para el sujeto es perjudicial o displacentero, ya sea en la realidad o de manera simbólica. Luego viene la depresión psicótica. Y esta es una depresión que se ha generado a través del deterioro funcional del individuo del enfermo, ajá, alterando la manera de cómo se relaciona consigo mismo y con los demás. Su interpretación del mundo es totalmente distorsionada. Y después viene la depresión neurótica. El paciente busca por todas las maneras escapar justamente de su depresión, como que todo el tiempo está buscando esa parte de cómo puede solucionar. Después viene la depresión profunda, se le conoce como sintónica, pues es el paciente ya se vive en una indefensión hacia la depresión que lo está aquejando, o sea, es decir, que esto ya es parte de su vida, o sea, como que ya no tiene caso o que ya no tiene solución o que ya no tiene significado. Y después vamos con lo que es la depresión leve. Y la depresión leve es como conocida como distónica. Esto tiene que ver con que admite el enfermo padecer de esta y trata de salir de ella aunque no sabe cómo. En esta se manifiestan pues estos sentimientos como de pesimismo, de soledad, de desvalorización, de autocrítica. eh, Tiene que ver mucho tal vez con el despido o el fracaso de alguna empresa o con el cambio de algún lugar, el cambio sí, del lugar en donde vivo, ¿no? Después está lo que es la depresión ansiosa. Esto es un trastorno depresivo, pues solo con rasgos de ansiedad. Después viene lo que es esta depresión obsesivo-compulsiva y tiene a ver actos muy ritualizados en este padecimiento, como que muy repetitivos ya todo el tiempo. Ujú. Em, por último tenemos lo que es la depresión encubierta y es la que resulta de la respuesta psicosomática causada por la negación justamente de la sintomatología. Ujú. Eh, pero que está ahí como que está como de fondo. Es algo que no nos permitimos como observar. Así que quiero decirte que están a cada edad también nosotros tenemos justamente diferentes tipos de depresión. Está la depresión infantil, está la depresión inclusive un bebé después del parto está como en un estado de depresión.
la adolescencia, la involutiva, la senil. Bueno, la depresión es pues como la enfermedad de las mil caras. Así que todo el tiempo hay que también estar como en una cuestión justo de estar como en esta autoobservación, permitiéndonos sentir, permitiéndonos ver y tal vez también permitiéndonos aceptar que de alguna manera. Ujú. Así que quiero traerte que pues la depresión no es lo mismo que la tristeza. Quiero hablarte acerca de la tristeza. La tristeza es una emoción tal vez que es un poco desagradable, donde hay desánimo, llanto, aislamiento, alguna alteración de la significación de la realidad. Pero la tristeza es transitoria, es una emoción muy rápida y pocas veces se vuelve reincidente. A veces bastará justamente con tal vez con un pequeño acompañamiento de la familia, alguna pequeña charla u orientación, pero las emociones de por sí eh, son estas cargas de energía rápidas, ¿no? La tristeza es algo que también pasa de manera, pues no sé, nos ayuda, la tristeza nos ayuda a aislarnos y a encontrarnos con nosotros mismos, a poder tener una plática profunda, al observarnos, al ver que de esto está funcionando y qué puedo generar. La tristeza como tal es una emoción que nos apoya bastante para poder generar una diferencia para con nosotros mismos. Pero justamente cuando ya tenemos esa parte de la depresión que está pues todo el tiempo, que está constantemente con nosotros, la depresión es un estado de sufrimiento persistente y muy recurrente. Por ello es que es importante que nosotros podamos identificar su desencadenante, conocer si hay bases bioquímicas y o hereditarias. Hay que buscar un buen acompañamiento, hay que buscar apoyo profesional terapéutico y considerar justo tal vez en algunos casos de esta manera muy sencilla como el apoyo de la familia, como el apoyo de los amigos, como el apoyo de que alguien me escuche, como poder manifestarlo, como poder decirlo. Así que probablemente en esta cuestión de la depresión, pues sí se requiera de un apoyo, ¿no? Totalmente profesional. eh, Tal vez inclusive en muchos de los casos la depresión pues necesita también un apoyo con farmacología. Así que no hay que dejar que como pasar o aligerar esta parte de la depresión. La depresión sí es algo de mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esta parte cuando estamos deprimidos, porque eh, estamos como muy sensibles, estamos muy vulnerables. Y quiero hablarte acerca de justo si tú conoces a alguna persona o tienes contacto con una persona que esté deprimido. Así que ten cuidado también porque ellos de cierta manera saben perfectamente cómo sacarte del juicio. Y es importante que podamos saber, observar y sentir a la persona que está ahí para no poder caer en ese juego. Así que quiero traerte algunos errores que nosotros tenemos como sociedad, que de cierta manera los estamos creando porque pensamos que es necesario o porque pensamos que nosotros podemos rescatarlos o porque pensamos que al decirle esto se va a aligerar. Así que creo que para empezar es como importante no preguntar qué te sucede, porque en muchas de las ocasiones para el doliente esto es indefinible. O sea, hay situaciones que inclusive pueden estar fuera de nuestro lenguaje. Ajá. Hay que cuidar muchísimo el tono de voz, las palabras, ser muy asertivo y de alguna manera también como esa parte compasiva, esa parte con calma, con tranquilidad. Así que dejar de cuestionar algunas cosas como por ejemplo, ¿por qué te pones así? Ajá. Es posiblemente que él te va a estar respondiendo y no tiene una veracidad, o sea, acerca de lo que está pasando. También en muchas de las ocasiones no existe como esa relación con el origen, no tiene presente la relación con su origen de lo que realmente está ocurriendo. Ujú. Así que
no se trata de consolar al paciente, ¿sí? De alguna manera hay que también tener un poquito de historia acerca de lo que está pasando, porque si no conocemos el caso, lo único que se genera es justamente un daño, ¿no? Desatar algunas conductas, inclusive hasta hipocondriacas, ¿no? Con el mismo paciente. Así que es importante que nosotros podamos ser conscientes de qué es lo que fue, cómo ocurrió, qué pérdida tuvo, de qué manera sucedió. Ujú. Y a través de eso, pues, sacar esa parte humana que, pues, que todos tenemos. Ajá. Así que es estar evitando en insistir, en señalarle las cosas exageradas que manifiesta o las faltas interpretaciones que él hace, porque en muchas de las ocasiones él no se da cuenta de que esto está ocurriendo así. Ajá. Lo único que va a generar contigo, puedes generar desconfianza, puedes generar incomprensión, o sea, va a sentirse incomprendido y de cierta manera también va a tener una sensación de rechazo. Así que justo cuando estamos en una parte del duelo, en esta dolencia, es como si tuviéramos también una como cortina de humo que no nos deja observar realmente cómo está siendo la realidad, que no nos deja mirarnos, que no nos deja sentir. Así que es importante eso. Tampoco las cuestiones esas como a veces caemos en el error de decirles cosas como el ánimo o échale ganas o eh, como yo creo que eso es lo menos recomendable que nosotros podemos hacer, porque lo único que puede generar eso es como despertar deseos de culpa o de indignidad. Ujú. Es importante que nosotros no reprochemos si el paciente no avanza, todo nuestro andar, todo nuestro caminar, cada uno de nosotros como individuos somos totalmente únicos. O sea, tal vez si alguien tuvo un duelo y esa persona ya salió del duelo, por favor no compares. No es como tu hermano ya salió y tú no estás y, ¿no? Así que eso va a generar como justamente como esos efectos de culpa. Ujú. Y creo que todo tiene que ver con nosotros mismos y tal vez observar si está teniendo pues una severa depresión, ¿no? Tal vez apoyarlo, encaminarlo a que pueda generar algún tipo terapéutico, algún acompañamiento. Ujú. También hay que evitar los comentarios del doliente, o sea, como en muchas de las cuestiones, como en un resultado de algún castigo divino o karma. Yo creo que evitar comentarios que lo hagan sentir así. Ajá. Porque lo único que estamos haciendo es alterar su estado y alterar su resultado. Eh, También creo que también hay muchas partes que nosotros ponemos como a esta parte de Dios, como agradece a Dios para que pronto hayas este consuelo o así como, no sé, pídele a Dios, ¿no? Y cuando no empiezan a ocurrir las cosas, lo único que estamos haciendo con Dios, lo estamos manifestando como si fuera un perseguidor implacable. Ujú. Entonces, tener mucho cuidado también con ese sentido, ¿no? Con esas palabras acerca de Él. Así que en, en esta depresión, de alguna manera, cuando es muy profunda, pues creo que no hay manera o forma de estar motivando al doliente y retomar las actividades, o sea, o cambiarles las rutinas, creo que hay que evitarlo. Ujú. Evitar comentarios, evitar consejos que lo contrapongan hacia la atención profesional y especializada, como de alguna manera como tú vas a poder o tú puedes solo o no necesitas o ujú. Creo que en estos tiempos hay demasiadas caminos para podernos apoyar entre todos como sociedad y hay gente muy especialista. Así que creo que todos nos incumbe esta parte por el simple hecho de que nosotros somos humanos. Y
no generar como el rechace hacia el apoyo que se necesita. O sea, definitivamente no es posible encomendarle el cuidado a otros. O sea, ¿cómo te diré? Se requiere estar sano primero. O sea, requerimos estar nosotros sanos, requerimos también estar como en esa parte de alguna manera también estar un poquito fuera, también como para poderlo guiar o para poderlo ayudar. Es importante que también conozcamos a la familia y considerar si la familia está capacitada justamente como para el doliente, también como para que este apoyo, porque creo que también hay que estar valorando si la familia realmente está en estas condiciones pues emocionales adecuadas para dar los cuidados. Ujú. Así que creo que lo importante es poder empezar a quitar todo este sentimiento de culpa al respecto acerca del doliente, como situaciones inacabadas, como cosas que no pudimos cerrar, como cosas que, no sé, alguna comida a la que no fuimos o a la que no estuvimos. Y es importante que podamos observar si hay algo de eso en nosotros. Ajá. Hay que ser muy, muy puntuales, siempre con decirles algo que les facilite el apoyo. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy humanos en esa parte y como te decía anteriormente, en ese tono, eh, con las palabras adecuadas. Así que eh, no es cualquier cosa, creo que es algo muy íntimo y es algo muy, muy personal que no podríamos entender ninguno de nosotros. Ajá. Creo que esto tiene que ver solamente con cada individuo y por muchos diagnósticos y por muchas cosas no podremos nunca saber cómo se está sintiendo él, ajá, cómo se está sintiendo, de qué manera esto le está afectando y en qué partes le está afectando. Ujú. Así que quiero hablarte acerca de, pues, de la culpa. Ajá, la culpa es un gran sufrimiento y es muy doloroso. Ajá, es causada por nosotros mismos. O sea, nosotros somos quienes generamos esa culpa. Los animales sufren y mueren, pero solo los humanos se sienten culpables. Así que la culpa es un posible indicio de psicosis o de psiconeurosis y no se refiere al remordimiento consciente, o sea, por un acto reprensible, ajá, reprensible. La culpa es un sentimiento muy profundo e indefinido. No es algo merecido, o sea, se basa en los pensamientos y acciones de las personas en las conductas ritualistas. De alguna manera son penitencias por algunas transgresiones. La depresión y la angustia son expresiones conscientes de culpas inconscientes. ¿Sí? Eh, las culpas nos remiten siempre por inercia hacia el deber ser, hacia lo que dictan las reglas. Y quiero traerte algunos conceptos, ajá, por ejemplo, que nos arrojan hacia la culpa. Kant priorizaba la ley moral. Los hedonistas viven en base al placer. Los estoicos fundamentan la vida en base a la virtud. el, util- el utilitarismo es en base a la máxima felicidad. Cualquier doctrina de la vida se guía justamente por el valor. Para Hesnar, el hombre es un ser moral. El hombre enferma, el hombre enferma sin importar el grado de su enfermedad ni su forma, a causa de la significación humana de la culpabilidad. Racker dice que la culpa necesita el castigo y la necesidad del castigo mantiene o intensifica el sentimiento de culpa. El buscar ser bueno es un acto represivo de la propia conducta en afán de evitar sufrir. Y quiero traerte cuatro grupos que nosotros vemos en tanatología, que son los hipomaníacos. Los hipomaníacos tienen que ver con esa parte de negar la culpa, parecen no vivir bajo moral. Ujú. Los hipoparanoies niegan la culpa en ellos, pero la proyectan sobre los demás.
El super yo es un super yo exigente. La conciencia moral es rígida y autoritaria. Los humanistas son libres interiormente y son responsables con sus prójimos. No se restringen, pero priorizan las lealtades. Creo que eh, es importante ver que la culpa genera esta necesidad de negación que a la vez provoca angustia y o desesperación, que a su vez hacen que la tendencia al autocastigo crezca. Vamos distorsionando la verdad, vamos cambiando esta realidad de realidad a fantasía y de fantasía a realidad. Así que si no se hace un adecuado manejo de la verdad, no se va a poder lograr la manera de poder modificar lo que es la forma del sentir la culpa. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con la culpa y más con estas, de alguna manera cuando ya tenemos esta depresión, esta ansiedad y esta culpa al mismo tiempo. Y porque esto está abriendo muchas posibilidades acerca de personas que puedan pues tocar inclusive hasta el mismo suicidio. Y ese es un tema bastante grave, pero muy real dentro de nuestra sociedad y pasa mucho, muy seguido, sin importar género, sin importar edad, sin importar estatus social. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que es importante que nosotros no podamos poner en tela de juicio los valores o las tradiciones que rigen justamente al doliente. Ujú. No es contraponer como esa parte. Y quiero hablarte de la culpa depresiva y de la culpa persecutoria. La culpa depresiva es el yo cuando no soporta el dolor de la culpa y desarrolla las defensas correspondientes, sobre todo la tendencia a reparar. Ajá. Es el yo que está integrado. La culpa depresiva es aquella que se está buscando de alguna manera trascender, generar algo distinto, algo diferente. Ujú. Y a diferencia de la culpa persecutoria, es el yo que no soporta la culpa, la vive como persecutoria y lo que produce justamente es como un perseguidor, ¿no? El yo se vuelve muy débil y esto representa totalmente lo que es la neurosis o de alguna manera entre paréntesis lo que nosotros le llamamos psicosis y determina inhibiciones, obliga al enfermo a paralizar las actividades sanas y normales, o sea, lleva justamente al masoquismo, ¿no? Como a esa parte de estarnos lacerando de alguna manera. Eh, Nos genera ese vacío, nos genera ese atorón, es como si fuera un ancla que no nos dejara justamente llegar a la superficie. Así que solamente mirar qué tipo de culpa tenemos, tal vez alguna culpa que estemos buscando una solución o esa culpa que solamente lo único que nos hace es como aislarnos, hundirnos, quedarnos atrás. Ujú. Creo que eh, es importante que podamos mirarnos todas las formas, todas las maneras, todo lo que es para nosotros importante, mirar si esto nos está llevando justamente tal vez a algún tipo de fracaso, algún fracaso profesional, algún fracaso social, algún fracaso familiar, si esto nos está llevando a algún tipo de depresión, de alguna manera si nos está arrojando. Es muy complicado esa parte a veces cuando es demasiado significativo la relación con la persona que ha partido, que ha ido, y nos puede llevar justamente hasta el otro lado, o sea, inclusive a buscar la misma muerte. Entonces, creo que nosotros como hombres, eh, creo que el hombre siempre tiende a adaptarse a su realidad. Ajá, siempre hay un algo, siempre de alguna manera nosotros de naturaleza lo tenemos. El comportamiento del ser humano depende justamente de sus circunstancias y pero también las circunstancias nos van moldeando, así que elaboramos imágenes de nosotros mismos y de los otros según también depende de nuestras exigencias, de cómo nosotros tengamos, seamos qué tan rígidos o flexibles somos con nuestra manera de pensar, o de sentir o de ser. La ética y la moral se ven influenciadas por el contexto histórico,
y esto tiene que ver justo con el momento en el que nosotros estamos naciendo, en el lugar en donde nosotros estamos o hemos crecido también, ¿no? ¿Qué parte ha sido importante a través de nuestra historia que nos puede influenciar en nuestra ética y en nuestra moral? Los valores se viven aspirando a las acciones más altas y aprobadas. Es por eso que los valores pueden ser muy cambiables. Ajá. Cuando ya de cierta manera requerimos otro tipo de valor, bueno, pues lo integramos a nosotros. La sociedad humana requiere justamente de normas que regulen la naturaleza de nuestra propia especie. Así que por el surgimiento de la moral, pues también es la contraparte. Surge también el otro aspecto de la culpa, cuando yo no estoy llegando justamente a esa moralidad, entonces es como aparece la culpa como en su contraparte. También hay que tener la capacidad, ajá, de entender que podemos cometer errores. O sea, cuando hay una incapacidad, justamente lo único que nos está convirtiendo o nos está arrojando es a esa manera de pensar como víctimas. ¿M? Y no resolver las culpas, pues nos va a volver dependientes o controladores. No resolver las culpas, bueno, pues tiene un montón de resultados de alguna manera que nos hacen tal vez aislarnos, estar enojados, estar apartados, tener algún tipo de apatía, tener algo que no estemos como queriendo manejar. Así que creo que es importante poder mirar nuestras culpas y poder aceptarlas para poder crear algo distinto. Porque pues la culpa es una constante y es capaz de conducir justamente a lo que es el fracaso total y a la depresión. Y una depresión profunda, como te decía, pues lo que puede generar es justamente pues la muerte. Ujú. Así que hay que mirar si estamos de alguna manera, si esto nos está afectando o nos está sobrepasando, porque creo que para nosotros es importante que esa parte de la esperanza es pues esa fe incuestionable, ¿no? De que algo va a mejorar o de que algo va a pasar, de cualquiera que sea la situación, o sea, tener esa fe que en algún momento pues también se va a terminar y estar claros con eso, o sea, que con esos momentos que de alguna manera también pues en algún momento va a pasar. Ujú. Nada es eterno, no estamos aquí y menos tampoco nuestras circunstancias. Así que creo que perder justamente la esperanza, pues nos deja dejamos de verle el sentido. Ujú. Cuando nosotros podemos perder una esperanza de un algo, estamos totalmente como barcos a la deriva, como si no tuviéramos un puerto a donde llegar, donde en muchas de las ocasiones, pues el automático, pues es lo único que está como resurgiendo. Me paro, hago las cosas que tengo que hacer, no me cuestiono, desayuno de la misma manera, me baño de la misma manera, hago las mismas cosas. Ujú. Podernos dar cuenta justamente eso. Así que es importante que podamos restaurar nuestra esperanza y reducir esa connotación social que entraña justamente hacia la toma de decisiones. Reconocer que mis decisiones me responsabilizan con mi expectativa de vida y que la esperanza nos mantiene justamente ese sentido de preservación. Ajá. Hay que renovar justo esa esperanza hacia todo. Así que creo que estas partes son importantes para poder minimizar como el peso de la angustia y empezar a asumir la responsabilidad personal hacia nosotros, hacia lo que sentimos. No se trata como de cambiar como que de un instante a otro o en estos deberías que yo debo de ser, pero ser responsable solamente de cómo sentir tiene que ver la aceptación de cómo nosotros nos estamos sintiendo, de cómo nosotros estamos siendo en el mundo, de que esto que nos ha estado sucediendo, de que esta pérdida, bueno, pues ha sido muy importante o significativa y reconocer desde ahí que esto ha sido, pues tal vez de los eventos más importantes en mi vida. Así que es importante que podamos notar y darnos cuenta de cómo estamos, de cómo está siendo nuestro estado anímico, de cómo estoy siendo yo y todo, todo nos va a llevar justo a esa parte del aprendizaje, a esa parte de la integración y a esa parte de la aceptación. Pero es importante que podamos mirar si tenemos
algún tipo de culpa, si estoy ansioso, si algo me está angustiando y sobre todo si ya se está convirtiendo esto en una depresión, si ya dejó de ser solamente un sentimiento de tristeza y ya es algo que me aborda, si ya es algo que ya está siendo un estilo de vida, si ya es algo que todos los días me está ocurriendo lo mismo y pareciera como que todo está bien, como que no hay nada que manejar, porque yo así ya soy, porque así ya me pasó. Entonces, tal vez cuestionarnos un poquito acerca de cómo estamos sintiendo, de cómo estamos actuando y si esto que estamos actuando nos está estancando o no nos permite crecer o ya no me permite acercarme al otro o ya no me permite tal vez eh, querer más, acercarme a los demás, tal vez por esta pérdida significativa como lo pueden ser inclusive pues en muchas ocasiones, pues lo que son, pues nuestro padre, nuestra madre, tal vez algún hermano con el que convivimos desde muy pequeños, con el que jugamos, con el que crecimos y que el día de hoy ya no está. Así que creo que importante verlo y empezar a considerar esa parte de honrar y de hacer una obra de arte de nosotros mismos. Así que, pues, te dejo un poco de tarea, así como cuestiónate un poquito acerca de esto y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.